En el mundo de la tecnología y el entretenimiento, Sony Corporation ha sido un jugador destacado durante décadas desde su electrónica innovadora hasta sus icónicas consolas PlayStation. Sony se ha convertido en un nombre familiar, pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo surgió este gigante global? Hoy, profundizaremos en la historia de cómo se creó Sony. Nuestra historia comienza en el Japón posterior a la Segunda Guerra Mundial. Una época de reconstrucción y reinvención fue en 1946 cuando dos individuos ambiciosos se cruzarían, y sentarían las bases de lo que se convertiría en Sony. Sus nombres eran Masaru Ibuka y Akio Morita. Ibuka, un ingeniero apasionado por mejorar la infraestructura tecnológica de Japón, fundó una pequeña tienda de electrónica llamada Tokyo Tsushin Kogyo Kaka en unos grandes almacenes bombardeados. Morita, un colega ingeniero y talentoso hombre de negocios, unió fuerzas con Ibuka. Juntos, se propusieron transformar la empresa en algo extraordinario. La compañía se centró inicialmente en reparar equipos electrónicos dañados, como radios y dispositivos de comunicaciones, pero Ibuka y Morita vieron el potencial de más. Creían que Japón podría convertirse en un líder mundial en electrónica innovadora. En 1954, Tokyo Tsushin Kogyo Kaka sufrió un cambio de marca, y cambió su nombre a Sony Corporation. El nombre Sony se derivó de la combinación de dos palabras, sonus, que significa sonido, y Sony, un término coloquial utilizado en ese momento para describir a una persona joven e inteligente. Con el nuevo nombre en su lugar, Sony comenzó a expandir su oferta de productos. Una de sus primeras historias de éxito fue el TR-63, una radio de transistores portátil que revolucionó la industria. El TR-63 era liviano, compacto y ofrecía una calidad de sonido superior, lo que lo convertía en algo imprescindible para los consumidores de todo el mundo. El compromiso de Sony con la innovación no se detuvo en las radios portátiles. La compañía continuó superando los límites y explorando nuevas tecnologías. En 1960, Sony presentó el primer televisor de transistores del mundo, el TV8301. Este innovador dispositivo mostró la capacidad de Sony para llevar electrónica de vanguardia a los hogares de las personas. A medida que la reputación de Sony crecía, también lo hacían sus ambiciones. En la década de 1960, se embarcaron en una expansión internacional, abriendo oficinas y fábricas en varios países. Esta presencia global permitió a Sony acceder a nuevos mercados, y llegar a una base de clientes más amplia. El compromiso de Sony con la calidad y la innovación dio sus frutos en 1979 cuando dieron a conocer otro producto que cambió las reglas del juego, el Walkman. Este reproductor de casetes portátil transformó la forma en que la gente escuchaba música, permitiéndoles llevar consigo sus melodías favoritas donde quiera que fueran. El Walkman se convirtió en un fenómeno cultural, y solidificó el estatus de Sony como líder en dispositivos de audio personales. Con el paso de los años, Sony continuó diversificando su oferta. En la década de 1980, entraron al mundo de los juegos con el lanzamiento de la icónica consola PlayStation. Este movimiento demostró ser un cambio de juego, ya que la serie PlayStation se convirtió en una de las plataformas de juegos más exitosas de la historia. El éxito de Sony no se limitó a la electrónica y los juegos. La compañía también hizo contribuciones significativas al mundo del entretenimiento. En 1989, adquirieron Columbia Pictures, uno de los principales estudios cinematográficos de Hollywood. Esta adquisición permitió a Sony fusionar tecnología y entretenimiento, dándoles una ventaja única en la industria. A lo largo de los años, Sony se enfrentó a una buena cantidad de desafíos y contratiempos. La compañía tuvo que adaptarse a las demandas del mercado en constante cambio y a los avances tecnológicos. Sin embargo, su compromiso de traspasar los límites y mantenerse a la vanguardia de la innovación les ayudó a capear las tormentas y seguir siendo una fuerza relevante e influyente en la industria. Hoy en día, Sony continúa prosperando en varios sectores, incluyendo electrónica, juegos, entretenimiento y más. Desde sus televisores de última generación hasta sus experiencias inmersivas de realidad virtual, Sony continúa cautivando al público con sus productos de vanguardia. La historia de la creación de Sony es un testimonio del poder de la innovación, la ambición y una búsqueda implacable de la excelencia. La visión de Ibuka y Morita sentó las bases para una empresa que daría forma al futuro de la tecnología y el entretenimiento. Mientras miramos hacia el futuro, está claro que el impacto de Sony seguirá sintiéndose durante las generaciones venideras. Desde los humildes comienzos de una pequeña tienda de electrónica hasta un conglomerado global, la historia de Sony es un recordatorio de que con pasión, dedicación y un poco de imaginación, todo es posible. Y así, la historia de Sony, como cualquier gran cuento, todavía se está escribiendo a medida que se desarrollan nuevos capítulos. Solo podemos imaginar qué innovaciones y avances se avecinan para esta legendaria empresa. Con cada año que pasa, la influencia y la innovación de Sony continúan dando forma al mundo de la tecnología y el entretenimiento. Desde sus televisores de vanguardia hasta sus experiencias de juego inmersivas, Sony ha superado constantemente los límites de lo que es posible. En los últimos años, Sony ha demostrado su compromiso de mantenerse a la vanguardia de la tecnología, profundizando en nuevas áreas como la realidad virtual, VR, y la realidad aumentada, AR.
La PlayStation VR, lanzada en 2016, permitió a los jugadores sumergirse en mundos virtuales como nunca antes, mientras que las capacidades AR de los teléfonos inteligentes Xperia de Sony trajeron elementos digitales al mundo real. La dedicación de Sony a la innovación también es evidente en sus avances en el campo de la fotografía. Su línea de cámaras sin espejo alfa ha revolucionado la forma en que los fotógrafos y entusiastas profesionales capturan imágenes impresionantes con características como enfoque automático avanzado y capacidades de disparo a alta velocidad. Sony continúa elevando el listón en el mundo de la fotografía. Además, Sony ha logrado avances significativos en el ámbito de la tecnología de audio. Los reproductores de audio y auriculares de alta resolución de la compañía brindan a los oyentes una experiencia auditiva incomparable, entregando un sonido nítido y detallado que da vida a la música. El compromiso de Sony con la calidad del audio ha solidificado su posición como líder en la industria del audio. Más allá de su electrónica de consumo, el impacto de Sony se extiende a varias industrias. Sus soluciones profesionales, como cámaras de transmisión y pantallas profesionales, son utilizadas por profesionales de los medios de todo el mundo para crear contenido cautivador. El compromiso de Sony de ofrecer una calidad y rendimiento excepcionales los ha convertido en un socio confiable en la industria de los medios y el entretenimiento. Si bien los avances tecnológicos de Sony han llamado la atención, la compañía también ha priorizado la sostenibilidad y la responsabilidad social. Han implementado diversas iniciativas para reducir su impacto ambiental, como programas de reciclaje y procesos de fabricación energéticamente eficientes. El compromiso de Sony con la sostenibilidad demuestra su comprensión de la importancia de preservar nuestro planeta para las generaciones futuras. Además de la sostenibilidad ambiental, Sony se dedica a hacer un impacto social positivo a través de sus programas de responsabilidad social corporativa. Apoyan varias causas, incluyendo la educación, la atención médica y los esfuerzos de ayuda en casos de desastre. Los esfuerzos filantrópicos de Sony reflejan su creencia en el uso de sus recursos para crear un mundo mejor. A medida que la tecnología continúa evolucionando, Sony se mantiene a la vanguardia, explorando constantemente nuevas vías y superando los límites de lo que es posible. Su dedicación a la investigación y el desarrollo garantiza que se mantengan a la vanguardia, anticipando y respondiendo a las necesidades cambiantes de los consumidores. Con cada lanzamiento de producto, Sony busca mejorar la vida de las personas en todo el mundo. Su compromiso de crear tecnologías que mejoren el entretenimiento, la comunicación y las experiencias cotidianas es un testimonio de su espíritu innovador. El impacto de Sony se extiende más allá de sus productos individuales. Es la experiencia colectiva que brindan, desde entusiastas de los juegos que se conectan y compiten en línea hasta cinéfilos que disfrutan de una experiencia cinematográfica inmersiva. Sony ha cultivado un sentido de comunidad y conexión a través de sus tecnologías. En una era en la que la tecnología se ha convertido en una parte integral de nuestras vidas, Sony continúa inspirando y dando forma a la forma en que vivimos, trabajamos y jugamos. Su compromiso con la innovación, la calidad y la satisfacción del cliente los ha establecido como líderes en el mercado global. Mirando hacia el futuro, Sony no muestra signos de desaceleración. Con avances en inteligencia artificial, robótica y más, Sony está preparada para continuar remodelando industrias e impulsando el progreso tecnológico. La historia de Sony es una narrativa continua, un testimonio del poder de la imaginación y la búsqueda de la excelencia. Desde sus humildes comienzos como una pequeña tienda de electrónica hasta su posición como potencia global, el viaje de Sony sirve como inspiración para emprendedores, innovadores y soñadores de todo el mundo. Mientras miramos hacia el próximo capítulo de la historia de Sony, anticipamos nuevos avances, asociaciones e innovaciones que redefinirán lo que es posible. El espíritu de Sony, impulsado por la pasión por la tecnología y el compromiso de enriquecer vidas, seguirá dando forma al futuro. Así que, mientras reflexionamos sobre el notable viaje de Sony, celebremos sus logros y esperemos las posibilidades ilimitadas que se avecinan con cada nuevo capítulo. Sony sin duda seguirá dejando una huella imborrable en el mundo de la tecnología y el entretenimiento.